Lo único que está ahí, que es mío también, es Rangel. Así de que ahí está Moisés también, o nomás miro Sí, ahí está, su pero chat. parece que no ha respondido. Bien, No, ¿verdad? ya estamos conectados, hermano, a Facebook. Ok, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos acá en esta ocasión para seguir estudiando a través de esta nueva plataforma de Zoom, siempre con eh, el Evangelio en marcha, ¿verdad? Sabemos que tenemos la finalidad y el propósito de poder predicar el Evangelio a aquellas personas que están perdidas, eh, están en pecado y que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo. Estamos viendo casos de conversión del Nuevo Testamento, pero tenemos siempre un invitado, ¿verdad? Y pues ahora pues tenemos como invitado a nuestro hermano Jesús Marsella, así que le damos las gracias al hermano por haber aceptado la invitación y estar acá entre nosotros. Vamos a iniciar este momento, ¿verdad?, de meditación de la palabra de Dios y vamos a pedirle a hermano Telles que si por favor nos puede elevar en la primera oración para que luego, ¿verdad?, dejemos el espacio a nuestro hermano Marsella con el estudio, ¿verdad?, de esta tarde. Seamos todos bienvenidos. De igual manera, las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado siempre sea su nombre. Gracias le damos a esta hora por darnos la oportunidad de estar por este medio, siempre con ese propósito de escudriñar su santa y bendita palabra. A esta hora ponemos en sus manos a nuestro hermano Jesús Marsella, que va a ser el expositor de su palabra. Que sea usted bendiciéndole, ayudándole a recordar todo lo que él preparó, estudió, y que con palabras fáciles, entendibles, nos pueda expresar su voluntad. Bendiciones para cada uno, los que apartamos un poco de nuestro tiempo y conectarnos por este medio a esta hora. Que abra nuestra mente, nuestro corazón, que su palabra que vamos a escuchar la podamos entender, comprender y que posteriormente la llevemos a la práctica. Asimismo, pedimos bendición para nuestros hermanos que administran esta plataforma, que miran a bien compartir por este medio su santa y bendita voluntad. A través de Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Para mí es un placer poder hoy estar con ustedes. Quiero agradecer a mi hermano Mario por la invitación de poder estar esta tarde compartiendo la santa y bendita palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Les mando un saludo muy cordial desde acá, desde la ciudad de Puerto La Cruz, en Venezuela, al norte de Venezuela, una ciudad pequeña, turística. Y bueno, para los hermanos que no me conocen, es un placer poder saludarles. Me llamo Jesús Marsella, pertenezco a la iglesia local acá en Puerto La Cruz, hago obra de evangelista y estamos trabajando con la iglesia. Estamos predicando en este lugar y donde quiera que ustedes estén en esta tarde conectados, reciban un cordial saludo de mi parte, de mi familia y de todos los hermanos que están juntamente conmigo, perseverando en la bendita palabra y en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera esta tarde poder compartir un tema. Voy a estar compartiendo pantalla para afianzarme en una lámina de diapositiva. Si todo va bien, hermano Mario, y todo se puede proyectar bien, usted me puede indicar si todo va bien. En cualquier momento, si se detiene la diapositiva, con todo gusto usted puede activar el micrófono y me avisa. Esperemos que el internet no nos dañe eh, la clase. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante.
Cuando viene el tropiezo, un tema de ánimo, de meditación, de exhortación, de aliento. Vamos a estar basando esta lección en Gálatas 5, versículo 7. Es el texto base que vamos a estar hablando en esta noche. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en distintas ocasiones acerca del tropiezo. El tropiezo forma parte de la vida cristiana. Cada uno de nosotros en algún momento hemos tropezado y desde que nacemos en este mundo estamos tropezando cuando empezamos a caminar. Hoy en día, hermanos, existe una nueva modalidad de deporte que se llama parkour. El parkour es una disciplina filosófica, deportiva. También se puede aceptar como una forma de vida en la juventud, en esta actualidad, en esta sociedad actual. Es un deporte que es altamente peligroso y extremo, donde las personas constantemente están tropezando. La base de este deporte es la forma de creencia en que el ser humano puede convertirse en alguien indetenible, alguien imparable. Normalmente la esencia de esta forma de vida o pensamiento es que todos los obstáculos pueden ser superados. Entonces, las personas que practican este deporte o esta forma de vida, esta filosofía, se ponen a sí mismos obstáculos para ser superados, arriesgando incluso sus propias vidas, buscando lesiones. Es algo que verdaderamente es impresionante cuando uno ve los videos que estas personas colocan. Se montan en edificios, en la última cúspide, en la parte más alta de los edificios, brincan de un lado a otro, escalan por las paredes y hacen cosas que verdaderamente impresionan a los espectadores. Arriesgan su vida haciendo este tipo de deporte. La palabra de Dios, hermanos, también nos dice algo importantísimo por boca de nuestro Señor. Jesús dice a sus discípulos en Lucas 17, 1 y 2, dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Jesús dice claramente que en la vida iban a haber tropiezos, pero hay una fuerte advertencia acá. Dice, ay de aquel por quien venga el tropiezo. Entonces, el tropiezo forma parte de la vida cristiana. Y es importante que entendamos que Jesús advierte que el que haga tropezar a uno de sus pequeños, de los que han creído en él, iba a llevar juicio y castigo, que era mejor que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar, denotando que viene un juicio bastante difícil para estas personas. Entonces, leyendo Gálatas 5:7, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, recordándoles que tuvieron un tropiezo, les dice, ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? La palabra que se utiliza en el griego para hablar de estorbo o tropiezo en este texto se conoce como anacopto y tiene distintas aplicaciones. Significa tropezar, frenar, contener, impedir, estorbar. Esta palabra en la terminología militar también significa romper un camino, destruir algo, un puente o un obstáculo, para impedir el avance del enemigo. En la expresión es también una expresión olímpica en el área deportiva que también es utilizada para referirse a tropezar en el camino mientras una persona está corriendo, está compitiendo. Puede ser también por medio de un empujón,
o que se le arroje fuera de la pista en plena carrera. Por eso tiene distintas aplicaciones. Puede usarse para frenar, para contener, para impedir, para estorbar o tropezar. Entonces, es importante que aprendamos algo acerca de esta palabra, anacopto. Hay varios ejemplos aplicables a estos escenarios. En el Internet y en las redes sociales uno puede encontrar muchísima información. Hay un video que muestra una brutal agresión que sufrió un joven en la universidad en una competencia deportiva y se conoce como el ataque que causa vergüenza al atletismo. Unos jóvenes iban compitiendo, esto sucedió en la ciudad de Kissimmee, allá en la Florida, donde vive nuestro hermano Basilio Muñoz, al cual le mando un saludo desde acá, muy fraternal, muy amigable, mi amigo y fiel compañero, hermano Basilio. Esta eventualidad se realiza ya, algo muy popular porque son competencias deportivas universitarias. Entonces, un joven iba liderando la competencia y uno de sus rivales o competidores contrincantes tropieza y hizo que se atrasara en la carrera, lo cual él avanzando con mucho esfuerzo lo alcanzó y le metió un puñetazo en la nuca y lo derribó. Eso quedó registrado y fue publicado en las noticias y se conoce como el ataque más brutal y vergonzoso en la historia del atletismo, algo que quedó allí, registrado y documentado. Entonces, al final, bueno, se omitieron la identidad de estos jóvenes porque eran menores de edad. Y el agresor, bueno, lamentablemente quedó completamente descalificado. Entonces, estas cosas pasan. Ahí está el enlace del video, si usted lo quiere ver, ahí quedó registrado. Entonces, lamentablemente, vivimos una sociedad indolente donde cuando estas cosas pasan o cosas similares, la mayoría de las personas que están de espectadores o están mirando, pareciese que no tuviese tanta importancia, fuera algo irrelevante. Hoy en día, cuando ocurren cosas como estas, agresiones y peleas, la gente normalmente, como algo ya cotidiano, prefiere sacar el celular y documentar el combate o crear un video en vivo en las redes sociales para viralizar lo que está sucediendo. Suceden cosas malas, hermanos, que nosotros tenemos que pensar. Vivimos en una sociedad que está corrupta a causa del pecado. Entonces, estas cosas, estos tropiezos, anacopto, estas dificultades ocurren normalmente con frecuencia cuando hay una competencia. En una carrera, básicamente, una carrera pedestre, normalmente ocurren estas cosas. Son competencias deportivas cuando la gente participa en número y por haber bastantes participantes, normalmente estas cosas ocurren. La gente tropieza, se empuja y siempre ocurren eventualidades donde alguno cae al suelo y es derribado. Entonces, en la vida cristiana también suceden cosas parecidas y eso lo vamos a ir analizando en medio de este estudio. Los corredores se empujan tratando de avanzar, tratando de superar las posiciones, buscando siempre la delantera. Hay personas que no les importa mantener una conducta bien trazada, bien disciplinada, honorable, deportiva. Se olvidan de estas cosas con tal de ganar. Siempre hay codazos, golpes, empujones, estrategias sutiles para hacer caer y tropezar a los contrincantes. Esto ocurre en la vida espiritual también. Hay personas que son muy hábiles para crear cosas que pareciesen correctas para hacer tropezar a otros. Estas faltas son muy comunes. Entonces,
Estas faltas llevan la idea de interrumpir la carrera del contendor, perturbando la capacidad de mantenerse concentrado y en la pista. A veces vemos cosas que ocurren en nuestra vida cristiana y lamentablemente tenemos que entender que son aplicables como ataques del enemigo. A veces hay rivalidades entre nosotros, personas que intentan descalificarnos, personas que sutilmente o como forma de estrategia levantan argumentaciones y toda clase de artimañas con tal de frenar el avance de la obra. Debemos de meditar en estas cosas, pero hay gente que siempre ha tratado de hacer trampa en las competencias. En la historia deportiva hay muchos casos. Por ejemplo, este caso es muy emblemático. En los años 80, esta señora Rosy Ruiz, de nacionalidad cubana, engañó al mundo entero en el maratón de Boston, un maratón que es importantísimo en los Estados Unidos. Y esta señora hizo trampa, engañó al mundo entero. Ella se apuntó a la carrera y después de estar participando, buscó la manera de adelantarse. Tomó el metro y ya mucho más adelante se volvió a integrar a la carrera y quedó la evidencia. Sin mucho desgaste, esta mujer logró engañar al mundo entero y se llevó el premio. Entonces, es lamentable, pero siempre hay personas que van a querer ser reconocidos por los demás, obtener el premio, obtener reconocimiento. Entonces, esto es algo que nos pone mucho a pensar. Quiso ganar esta mujer sin esfuerzo, sin verdaderamente luchar, sin hacer lo que realmente es honorable. Entonces, lamentablemente estas cosas ocurren en la vida espiritual y hay gente que profesa ser cristiano y quiere hacer lo mismo, ganar la recompensa sin esfuerzo. Ella quiso ganar sin tropezar, quiso recibir el premio sin empujones y sin mucho esfuerzo, así como hoy en día el mundo denominacional, los sectarios, la gente que profesa ser cristiana, los evangélicos y todas las personas que están enseñando que la salvación se puede obtener solamente con la fe sola, confesando a Jesucristo y más nada. Es lamentable, pero es una realidad. Suceden cosas malas, pero también suceden cosas buenas. Así como hay gente que hace trampa, hay gente que dejan una huella positiva en el camino, como el caso de Iván Fernández, un español que quedó galardonado como alguien de integridad. Este señor es campeón de España, reconocido mundialmente. Y él en una carrera estaba compitiendo con otro hombre y resulta de que este contrincante le iba ganando. Un atleta keniano de nombre Abel Mutai, también un campeón olímpico, ya le iba liderando la carrera y creyó que ya había pasado la meta y bajó el ritmo. Pero este hombre, Iván Fernández, al verse ya derrotado por su contrincante, no decidió superarlo, sino que lo empujó para que siguiera avanzando y correctamente pasara la línea de la meta. Cosa que conmocionó al mundo porque era un hombre con integridad. Entonces, él trabajó para ganar, pero lamentablemente había alguien que se había preparado mucho mejor. Entonces él, como persona con valores, demostró ser una persona íntegra y no quiso llevarse el premio porque el premio ya se lo había ganado verdaderamente su contrincante, quien tenía mejor capacidad y preparación. Entonces, esta acción honorable le dio un gran reconocimiento a nivel mundial y él puso en alto los valores y principios que les había enseñado su propia madre. Otro ejemplo importantísimo es de unos hermanos que estaban compitiendo, unos hermanos que estaban allí haciendo
una competencia en México y resulta de que uno de ellos, ellos iban liderando la carrera y lamentablemente uno de ellos sintió un golpe de calor y lamentablemente tuvo que frenarse. Él tuvo que frenarse porque ya no resistía más. Y su hermano, quien venía detrás, en vez de continuar para ganar, prefirió frenar y socorrer a su hermano, permitiendo que su contrincante lo rebasara y alcanzara la meta para obtener el primer lugar. Pero él no quedó allí. Él prefirió perder el primer puesto con tal de socorrer a su hermano, quien había estado casi derribado, casi desgastado por esta competencia de alto rendimiento. Este muchacho se ganó el reconocimiento y el respeto del mundo entero por esta noble labor, este ejemplo que hizo en plena competencia y prefirió que su hermano ganara el segundo lugar y él el tercer lugar. Quien se iba a ganar, pues, era el primer lugar. Y él prefirió sacrificarse por amor a su hermano. Entonces, estos ejemplos, hermanos, son aplicables en la vida cristiana. Nosotros tenemos que entender que como hermanos cristianos tenemos que socorrernos los unos a los otros. Todos estamos viviendo una carrera. La vida cristiana se define como una carrera y en vez de hacer tropiezo en la vida de nuestros hermanos, tenemos que estar dispuestos a socorrerlos en el momento más difícil. En 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo cita lo siguiente a la iglesia en Corinto. Él dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estamos en una carrera y tenemos reglas que seguir. Tenemos límites que seguir. Anteriormente yo había compartido con la hermandad en la iglesia local y quizás con algunos hermanos en la plataforma una lección que se titula Ejemplo les he dado y estaba basada en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, citando Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 13, en el versículo 15 al 17. Ahí está la esencia de la vida cristiana. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Y la palabra dice allí en ese pasaje, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Ustedes también lo hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurado seréis, dice el Señor. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él nos dio las herramientas para no ser tropiezo ni hacer tropezar a nuestros hermanos. Él es el mejor ejemplo a seguir. Entonces, lamentablemente, cuando no estamos bien sedimentados en el ejemplo de nuestro Señor, nos convertimos en ejemplo, en tropiezo para nuestros hermanos. Ahora, ¿cuántos somos tropiezos para nuestros hermanos y para los espectadores? Así como estos deportistas dejaron una imagen tanto positiva como negativa, los cristianos también podemos hacer lo mismo. Cuando nosotros no llevamos una conducta santa, no estamos dejando un buen ejemplo. Somos tropiezos para la hermandad. Cuando somos un mal ejemplo para los hermanos, la familia y la sociedad con una conducta reprobada. Es lamentable, pero estas cosas suceden y tenemos que hablarlas entre nosotros. Cuando somos obstáculo o tropiezo en el camino de otros cristianos que hacen o quieren hacer la voluntad de Dios,
Lamentablemente la apatía cobra parte en este asunto. A veces hay personas que quieren hacer la obra, personas que quieren avanzar, que quieren predicar, que quieren visitar, y hay otros que se oponen, hay otros que cuestionan, hay otros que no cooperan. Entonces, somos obstáculos, somos tropiezo para los hermanos que realmente quieren hacer la obra de el evangelio. Somos tropiezo cuando ponemos la mirada en las cosas de los hombres, cuando estamos afanados en el trabajo, cuando ponemos en un segundo lugar las cosas espirituales y en primer lugar las terrenales. Entonces, los hermanos espirituales, cuando ven estas cosas, se desaniman, se desagradan, porque no se entiende la identidad verdadera del cristiano. Jesús nos dio ejemplo de desgaste, ejemplo de entrega. Por eso nosotros tenemos que pensar en estas cosas. Nosotros somos tropiezos cuando no nos mantenemos en la verdad revelada, cuando andamos inventando cosas como los sectarios. El día de ayer, por ejemplo, quiero compartir brevemente esta experiencia. Ayer estuve hasta las 2 de la madrugada del día de hoy, desde ayer en la noche. Estuvimos compartiendo la palabra en la ciudad de Maturín con los hermanos en ese lugar, y estaba un miembro de esa familia que pertenecía a una denominación y estábamos compartiendo la palabra, y él empezaba a manifestar ideas humanas, y a pesar de que se le citaban los textos bíblicos y se le invitaba a leer la escritura para analizar los pasajes y su contexto, a la final no aceptaba. Entonces, esa persona era tropiezo para los hermanos que sí aceptan la verdad. Miembros de la iglesia de Cristo, con un miembro familiar en una secta, y por más que le hablábamos y por más que le mostrábamos los textos bíblicos, no quería aceptar la verdad revelada. Entonces, cuando estas cosas pasan, se convierten en tropiezo este tipo de personas. Incluso los hermanos, cuando están inmaduros, cuando están fuera de esa conciencia plena que se debe de tener, cuando son niños en Cristo y son muy enérgicos y se aferran a sus propias ideas sin querer, sin el conocimiento, se convierten también en tropiezo para otros. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el verso 23, dice la Escritura: pero él volviéndose le dice a Pedro, nuestro Señor Jesús lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, esto siempre ha sucedido. La Biblia nos lo muestra. Entonces, hermanos, nosotros podemos evitar estas cosas. ¿Cómo la podemos evitar? Bueno, la palabra de Dios nos ayuda y podemos corregir. Somos tropiezos cuando no llevamos una vida santa, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar en ello. La palabra nos dice que Dios espera de nosotros este tipo de conducta, una conducta regenerada en su espíritu. Y en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23 de Deuteronomio, en el verso 14, una versión actual, la Nueva Versión Internacional, dice la palabra: porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe de ser un lugar santo, porque si Él ve algo indecente, se apartará de ti. Ese ejemplo es aplicable en la actualidad y en el Nuevo Testamento también. Debemos de andar como Él anduvo. Dice la Escritura que tenemos que ser santos como nuestro Señor, para no ser tropiezo para otros. Tenemos que tratar, esforzarnos de agradar al Señor con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con nuestro compañerismo.
con nuestra buena conducta. Otro ejemplo está en Levítico 20:26. Dice la Escritura: me seréis pues santo, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Antiguo Testamento, pero son ejemplos aplicables para cada uno de nosotros en este tiempo, en tiempo de guerra, en tiempo de angustia, de dificultades y de problemas. No podemos presentar excusas. Vivimos a veces en países que tienen conflictos, problemas económicos, problemas políticos, sociales, y lamentablemente estas no son excusas para no hacer la voluntad del Señor. Muchos hermanos me preguntan, ¿cómo pueden soportarlo, hermanos, si están en Venezuela? ¿Cómo pueden ustedes avanzar si no tienen los recursos necesarios, si no tienen el dinero suficiente? ¿Cómo lo logran? La respuesta es simple. Cuando nosotros andamos en la fidelidad, el Señor abre las puertas. El Señor consigue la forma de que sus hijos, aún en lugares de muchas dificultades, puedan andar en victoria, puedan seguir avanzando, pero todo depende de la actitud que cada uno de nosotros querramos verdaderamente tener, demostrar delante de Dios y con la conciencia de no ser gravoso a los hermanos. Nuestro Dios demanda de nosotros esa santidad, y es solamente así el Señor va a estar obrando en favor de nosotros, porque Él, el Señor, no oye a los pecadores, a los que viven desordenadamente, a los que viven en conflicto, a los que andan causando tropiezo para los demás. Lamentablemente, dentro del pueblo cristiano, a veces hay hermanos que son conflictivos, que les gustan las controversias, generan situaciones para conflictos. Entonces, Dios no se agrada de estas cosas. Dios no quiere que peleemos entre nosotros, pero debemos nosotros de tener una conducta santa para que podamos tener las puertas abiertas en todos lugares, en todos lados. Este es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Por esto es un breve resumen. ¿Cómo podemos nosotros evitar convertirnos en tropiezo para otros, llevando pues la conducta santa? En el Nuevo Testamento dice en Efesios 5:7 al 11, no seáis pues partícipes con ellos, con los que andan reprobadamente en pecado, porque Dios no pone su mirada allí. En otro tiempo, dice acá el apóstol a los hermanos en Éfeso, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el apóstol Pablo a la iglesia. A nosotros también, a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 10:20 al 22 dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces no podemos andar coqueteando con el pecado, debemos de llevar una vida aprobada delante del Señor. ¿Cómo podemos evitar esto, hermanos? Pues llevando este tipo de conducta aprobada para que otros no tropiecen. El apóstol Pedro también escribe, Primera de Pedro 1:15 al 19, versión Dios habla hoy, una versión también moderna, con un lenguaje actual. Dice, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó,
es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Entonces, hermanos, nuestro amado hermano Emilio Acevedo en una oportunidad en uno de sus estudios escribió esta hermosa frase. Hoy la quiero compartir y también mandarle un saludo fraterno a mi amado hermano Emilio Acevedo. Dice el hermano en una de sus frases, en uno de sus estudios, que nuestra forma de conducirnos no sea tropiezo para los que corren hacia la vida eterna a nuestro lado. Que nuestra conducta, devoción y amor a Dios sea motivo de ánimo para que, para los que nos acompañan en el camino hacia la eternidad. Palabras muy sabias, porque esta es la carrera que estamos cada uno de nosotros llevando a cabo. La tenemos en pleno desarrollo y no podemos andar peleando, no podemos andar pleiteando entre nosotros, dándonos peñonazos, ni acusándonos, ni señalándonos. El siervo de Dios no es contencioso, sino que procura ser amigable, compasivo. Tiene una conducta reflejada en la vida de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Tenemos que llevar una conducta santa. Entonces, tenemos que evitar convertirnos en tropiezo, siendo un ejemplo para los hermanos, también para nuestra familia y en la sociedad que vivimos. El apóstol Pablo dice allí a los hermanos en Corinto en el capítulo 11, verso 1, la nueva traducción viviente, que es un lenguaje actual, moderno, dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. En Romanos 12:10, también el apóstol dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que críenlo en disciplina y en amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Entonces, nuestra familia está también incluida dentro del núcleo de la sociedad. Si nosotros como cristianos no educamos bien a nuestros hijos, van a dar mal testimonio. Vamos a dar una mala apariencia dentro de una sociedad que tiene los ojos puestos en nosotros. El apóstol Pablo decía que teníamos una gran nube de testigos y debemos de despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Referencias muy importantes que tenemos que considerar. Entonces, hermanos, digo yo el apóstol porque se presume que es el autor de la carta de los Hebreos, aunque él no se menciona ni se identifica. Hay altas probabilidades de que él fue el autor de esa carta. Entonces, hermanos, debemos de ser ejemplo para nuestros hermanos, para la familia. Nosotros en la mayoría de los casos tenemos familiares que no son cristianos, que no pertenecen a la iglesia. Y ellos están viendo lo que estamos haciendo. Están viendo cómo tratamos a nuestros hijos, están viendo cómo tratamos a nuestras esposas, las casadas, cómo tratan a sus maridos, si los respetan o no, si tienen una conducta íntegra, si tienen una buena apariencia que refleja
un carácter aprobado delante de Dios, con una vestimenta adecuada, con santidad. Todo el mundo está viéndonos, hermanos, y tenemos que tratar en la medida de lo posible de entender estas cosas y ponerlas en práctica. Efesios 5, verso 25 al 33, la palabra dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay varios ejemplos aplicables. La palabra dice que la mujer tiene la habilidad de ganar a los que están viendo por su conducta, sin predicar. No es necesario que la mujer anhele estar en el púlpito y tomar parte en la enseñanza dentro de la iglesia. La mujer puede hacer un gran papel con su conducta y predicar sin abrir la boca, sin enseñar ningún pasaje. Con su conducta, dice la Escritura, pueden ganar a los que no son creyentes. Entonces, estas son implicaciones que conlleva nuestra vida cristiana. La familia, que está fundamentada en el temor a Dios y en el amor a Dios, es el mejor ejemplo para la sociedad que está corrupta, que está perdida y desorientada por falta de estos principios que nosotros hemos conocido y que tenemos que aplicarlos cada día como familia, como individuos. Nuestros matrimonios deben de estar sólidos y firmes para que nuestras amistades que no son cristianas puedan preguntarnos y cuestionarse a sí mismos: ¿será que lo estamos haciendo bien? ¿Será que nos parecemos a ese matrimonio cristiano que se ha mantenido firme en la línea del tiempo? ¿Será que nosotros también podemos lograrlo? ¿Será que si vamos a la iglesia o asistimos a esas reuniones donde van esa familia, nosotros también podemos cambiar nuestras deficiencias y mejorar como personas? Es importante que entendamos esto, hermanos. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, los cristianos, y nosotros debemos de evitar ser tropiezo para otros. Si nosotros como cristianos actuamos de una forma incorrecta, podemos incluso hacer que nuestros propios hermanos en la iglesia se vayan de la iglesia, o las personas que desean acercarse a la iglesia eviten hacerlo por nuestra conducta reprobada. Por eso debemos de trabajar mucho en nosotros mismos, en nuestra familia, que es la base de la sociedad. La familia es lo que conforma la sociedad, y por eso nuestras familias cristianas deben de hacer el esfuerzo de dar siempre el mejor de los ejemplos. ¿Cómo se describe a los que hacen tropezar a otros? Según la Escritura, encontramos ejemplos muy importantes. El apóstol reprende a la hermandad que está dormida, que está adormitada. Pablo describe a los hermanos que hacen tropezar a otros, o que se desalientan, se desaniman o transmiten un mal ejemplo, un mal testimonio, como levadura que puede leudar toda la masa. En Gálatas 5, la iglesia de Galacia recibe esta reprensión, esta corrección de parte del apóstol Pablo. En el capítulo 5, versos 7 al 10, el apóstol le dice a los hermanos en Galacia y a nosotros también: ustedes corrían bien, vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó?
para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, aquí está una fuerte advertencia. La iglesia puede estar generando o pasando, mejor dicho, puede estar pasando por un problema por causa de un miembro o de dos miembros o de algunos miembros. Y la iglesia se opaca por causa de estos conflictivos o de las personas que están causando tropiezo o estorbo. Aplica la palabra anacopto, estorbar. El apóstol le dice, ¿quién les hace tropezar? ¿Quién está estorbando para que ustedes no sigan obedeciendo a la verdad, para no obedecer a la verdad? Entonces, importante, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, quien quiera que esté haciendo estas cosas, dice el Señor que va a llevar una sentencia en sí. 1 Corintios 5:6. También la iglesia tenía conflictos, tenía problemas, y el apóstol les dice en el versículo 6, ahí en el capítulo 5, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, cuando estas cosas se dejan así y se sostienen o se mantienen dentro de la iglesia como algo normal o cotidiano, pues la iglesia está siendo estorbada por este tipo de integrantes del cuerpo, personas que están haciendo tropezar a otros. Y Pablo y la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, por inspiración, los define como alguien que contamina a los demás. La levadura es como una bacteria natural que corta, hace que lo demás también se compacte en ese mismo proceso de fermentación. Es un proceso que hace que se corrompa el estado natural de la harina. Y así mismo ocurre en la iglesia. Cuando se dejan estas cosas como algo normal, que bueno, se presentan las excusas como que bueno, la iglesia también tuvo problemas. Allí tenemos el ejemplo de la iglesia en Corinto, que incluso habían hermanos, había división, y incluso había una persona fornicando y tenía por mujer a la madrastra. Y entonces se presentan como excusas para justificar la mediocridad de los miembros. Pues esto es malo, es muy grave. La iglesia tiene que ser santa, irreprensible, gloriosa por lo que Dios hace en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos de hacer el esfuerzo para que la iglesia se mantenga sana, limpia de estas cosas. Y la Biblia habla claramente. Entonces, la influencia mala y negativa de estas personas o miembros que están reprobados delante de Dios se esparce infectando a otros y finalmente contaminando a todos. Se describe semejante al competidor tramposo que al dar empujones y golpes causa la caída de varios competidores. Esto ocurre a causa del pecado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque el Señor es el que está dándose cuenta de los acontecimientos, es el que toma nota de los que hacen tropezar a otros. Si hay algún hermano que está haciendo tal cosa, pues debe de arrepentirse, debe de considerar que él es la levadura y está leudando a la masa entera. Debemos de ser nosotros conscientes de esto y ser también guardianes. Para eso los hermanos evangelistas, los maestros, los que enseñan, deben de garantizar que tales personas o tales individuos deban de ser exhortados a la luz de la Escritura y tratar en la medida de lo posible de ser corregidos para que la iglesia pueda avanzar
con fuerza y mantenerse íntegra delante de los ojos de su amado esposo. La iglesia debe estar ataviada como una virgen hermosa y preciosa para el día de la gran boda. Entonces, hermanos, hay una fuerte advertencia. Dios demuestra a través de la Escritura que es mejor que se ate una piedra de molino y se arroje al mar. Entonces, nosotros somos templo de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es creación de Dios. Y dice la Escritura en 1 Corintios 3 que hay de aquel que destruya el templo, la obra de Dios. Entonces, dañar a los discípulos de Cristo es como darle a él. El Señor dijo a Saulo, cuando era Saulo de Tarso, aún no se había convertido a cristiano, era un perseguidor de la iglesia. Y la iglesia, los hermanos sufrían esta persecución por medio de Saulo. Y la palabra nos dice que el Señor, cuando se le aparece en camino a Damasco, él le dice, ¿por qué me persigues? Pero ya el Señor se había ido, entonces perseguía a los cristianos. Pues si el Señor está en nosotros, en nuestra vida, en nuestra guía, nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro consolador, está dirigiendo nuestra vida. Cuando otros se meten con nosotros o hacen que uno tropiece, le están haciendo daño al mismo Señor Jesucristo. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, Hechos 9 del 1 al 5. Ahí está el ejemplo de la conversión. Saulo habla en 2 ocasiones de esto y dice en el 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. De allí toda la historia cambia. Entonces, ante estas advertencias, nosotros debemos de considerar, deberíamos de estar preparados, de no ser tropiezo a nuestros hermanos en Cristo, porque el Señor es el que está tomando nota de todas las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas. Cuando somos tropiezos, nos vamos a meter en problemas. Primera Tesalonicenses 4:6 al 12, la Nueva Versión Internacional dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. El Señor castiga todo esto. Como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan de qué depender de nadie. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, es importante que pensemos en esto. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestro ejemplo. Por medio de muchos ejemplos bíblicos aplicables, nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Por medio de nuestro ejemplo, otros cristianos también lo van a hacer, porque somos ejemplos para ellos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo allí en la primera carta que debía de ser ejemplo aún siendo joven.
el ejemplo de buenas obras. El cristiano es usado para convertir a otros. Debemos de hacer obra de evangelismo, debemos de presentar el evangelio de Jesucristo, debemos de hablar del amor de Dios, de la restauración de nuestras vidas y de cómo hemos pasado de muerte a vida. Con nuestro ejemplo, el ejemplo es causa, puede ser de bendición, también puede ser de tropiezo. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cree usted que nuestras familias, las personas que no son cristianos, van a acercarse o van a ser persuadidos por lo que usted está haciendo? ¿Es usted un buen ejemplo? Debemos de pensar en esto. Somos una fuente poderosa de inspiración para los que nos están viendo por su vida de devoción, por una vida devocional activa, un espíritu ferviente al servicio, de un amor sincero, de una fe sincera, de ser genuino, de ser obediente a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando nosotros para que los demás quieran estar con nosotros o cerca de nosotros o ser como nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hermanos que corren junto a nosotros? Amados hermanos, ya para concluir, vamos a meditar en este último pasaje. 2 Corintios 3:2, la Nueva Traducción Viviente, dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Que Dios siga obrando, amados hermanos, en nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos aceptar la revelación de nuestro Dios para cada uno de nosotros a través de su palabra. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su amable atención. Muchas gracias, hermano Marsella, por el estudio de esta ocasión. Vamos a orar por el estudio y luego vamos a tener los comentarios, si hay comentarios, si hay preguntas. Y pues vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros para agradecer a nuestro Dios por el mensaje. Amado Padre que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra expuesta en esta hora, por el hermano Jesús Marsella. Bendice primeramente tu palabra y bendice a nuestro hermano siempre. Dele palabras de sabiduría e inteligencia espiritual para que presente tu palabra tal y cual está escrita en ella. Gracias, oh Dios, por esta bella bendición y quedamos en pie ante tu presencia para continuar, Señor, si hay comentarios, preguntas. Gracias le damos y todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los comentarios o preguntas si lo hay. En mi pantalla tengo primeramente a mi hermano Moisés Algara, luego al hermano Mario Moreno, luego al hermano Ismael Rangel y luego tenemos al hermano Francisco Telles y luego está uno que dice Ed, no sé, ¿verdad? Qué hermano estará ahí, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con nuestro hermano Moisés Algara. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en esta reunión, sin lugar a dudas muy edificativa. Gracias a nuestro hermano Jesús Marsella por el esfuerzo que ha hecho al presentar el Evangelio en esta ocasión. Muy claro, muy práctico. La enseñanza, el método que usó sobre las carreras o competencias ayuda sin lugar a dudas en mucho. Aunque son temas que sabemos, nunca están de más recordarnos una y otra vez, como lo dijera el apóstol Pablo, las mismas cosas, porque la mente humana tiende mucho a olvidar. Y es por eso que me gustó el pensamiento que nuestro hermano utilizó, ¿verdad? De la carrera, ¿verdad? Que no seamos tropiezo a otros que quieren salvarse o incluso a aquellos que van a nuestro lado. Es la frase que usó el hermano Emilio, ¿verdad?
muy, muy buena y sin lugar a dudas, pues una exhortación, yo lo tomo como una exhortación de estímulo para todos, ¿verdad? Para seguir adelante. Si de alguna manera lo tomo como una autocrítica para un servidor, para analizarme o autoanalizarme si estoy corriendo la carrera correctamente, ¿verdad? Y yo creo que eso es el propósito. Hermano Jesús, muchas gracias por recordarnos. Que Dios le siga bendiciendo y que bendiga a su familia también, junto con todos los santos allá en Venezuela. Gracias, hermanos. Gracias, amado hermano. Que te bendiga. Muchas gracias, hermano Moisés Algara. Después del hermano Francisco Telles, tenemos aquí al hermano Andrés Pon. No lo había detectado todavía por la pantalla. Así que ahora pues continúa nuestro hermano Mario Moreno. Gracias, hermano Osvaldo y hermano Jesús, por la lección. Es una lección que nos ayuda a meditar y a pensar, como decía el hermano Moisés, a autoexaminarnos a nosotros mismos si no estamos siendo tropiezos. Sabemos las consecuencias que vendrán al ser tropiezo para nuestros mismos hermanos y personas del mundo. Pues nos ayuda a meditar y a reflexionar para que seamos siervos de Dios, siendo ejemplo de buena conducta. Gracias, hermano Jesús. Bendiciones. Amén, hermano. Amén. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Dios te bendiga. Bien, ahora continúa nuestro hermano Ismael Rangel. Muy bien. Casi los hermanos que hablaron ya dijeron cómo me siento yo también. Ah, Son lecciones que, ¿cómo lo pongo? Se enseñan y se predican, pero no tanto como se debe. Porque a veces podemos ser tropiezos sin realizarlo. Ah, Podemos ser tropiezos aún también cuando enseñamos algo para no, ah, ¿cómo la pongo? No queremos decir a los hermanos que algo está mal y mejor le decimos que todo, como que todo está bien, puro amor, como hacen los sectarios. Yo creo que en ese sentido también estamos siendo como tropiezo. Pero hay un pasaje que quiero leer, no sé si nuestro hermano lo citó, no creo que lo citó, pero dice ahí en 1 Corintios 10:32. Yo pienso que este pasaje es como uno que abarca todo lo que dijo nuestro hermano en este pasaje. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas compadezco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, noten, para que sean salvos. ¿Verdad? No queremos que se pierdan. Queremos tratar de hacer toda nuestra parte que podamos para que se salven. Y hay muchas maneras, como dijo nuestro hermano, de ser tropiezo, muchas maneras. Y siempre debemos estar trabajando en ello para que, como dijo nuestro hermano, me gustó lo que dijo nuestro hermano, no sé si fue Mario o Moisés, de autoexaminarnos. Y eso es muy importante, que siempre estemos examinándonos. ¿Debo decir esto? ¿Cómo lo debo decir? Eh, ¿Debo de ser fuerte o no tan fuerte? ¿O ser sabio como dice Pablo, en nuestra manera de hablar, de expresarnos también? Porque de esa manera también podemos ofender a alguien sin tener que, y podemos ser tropiezo. Porque yo he conocido hermanos que se han salido de la iglesia, por cosas que no había necesidad de que de salieran. Pero hay hermanos con mucho orgullo que piensan que son muy espirituales y son muy duros y hablan muy fuertes y no consideran a muchos hermanos y le dejan, como dice el dicho, como decía
Joaquín Bleijo, le dejan caer el hacha y en verdad no hay necesidad de hacer eso, sino que hay manera con amor y todo para hablar con una persona. Y muchas gracias a nuestro hermano Jesús Marsella por su lección, hizo buen trabajo. Gracias, hermano Edward. Dios te bendiga. Muy acertado tu comentario, hermano. Gracias. Nuestro hermano Telles, tocaría su turno de comentar en esta tarde. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jesús, porque ese estudio nos hace reflexionar a nosotros y a examinarnos, como se decía, para ver si nosotros no estamos sirviendo de tropiezo, ya sea a nuestros familiares, hermanos o a los amigos. Mientras estemos en este mundo, pues van a haber situaciones, problemas o dificultades, pero debemos de ver que nosotros no seamos causantes de algún problema o alguna dificultad por ser tropiezos. Como usted decía, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos estar haciendo tropiezo, incluso en la forma de hablar. Entonces es importante que nosotros podamos reflexionar y examinarnos todos los días para ver si no estamos sirviendo de tropiezo. Muchas gracias, hermano Jesús. Bendiciones para usted. De igual manera, bendiciones para cada uno de mis hermanos. Gracias, hermano Francisco. Dios te bendiga. Un abrazo. Igualmente, hermano. Hermano Andrés Pon, es su turno. Dios le bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Muy amable. Pues, ¿qué decir? El hermano citó aproximadamente 20 versículos, 20 citas bíblicas, y yo me quedo con el pensamiento de que seamos imitadores de Cristo, así como Pablo lo era, que cada uno de nosotros nos amemos, ¿verdad? Los unos a los otros, y eso permitirá que no busquemos hacer tropezar a alguien. Debemos de preferirnos en cuanto a preferencia, pues darle preferencia al hermano, y en cuanto a honra también, darle preferencia al hermano, como leía nuestro hermano en Romanos 12:10. Y pues el amor de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Que hay que disciplinarlos y criarlos en la amonestación del Señor, y también de los hijos hacia los padres, honrar a los padres, porque este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. En cuanto al esposo y la esposa, pues el esposo debe de amar a su esposa y la esposa debe de respetar a su marido, como dice Efesios 5:33. Y la sentencia de el que cause tropiezo, ¿verdad? El hermano la mencionó, aunque no la citó, pero sí la mencionó, Mateo 18:6-9, cualquiera que haga de tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. O sea, el Señor está profetizando de que los tropiezos van a estar ahí, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y sigue ahí hablando el Señor Jesucristo de en cuanto a disciplinar nuestros miembros para evitar precisamente ser tropiezo hacia los demás. Y uno de los pasajes casi finales que el hermano citó, Primera Tesalonicenses, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, dice Pablo. El apóstol Pablo también menciona en esos versículos que lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de Dios, y esto es que nos amemos los unos a los otros, que nos ocupemos en nuestros negocios y a trabajar con nuestras manos. Y pues en eso, amados hermanos, en el amor, ¿verdad? Se sabrá que tanto amamos a Dios, y nuestras personas que nos rodean, las personas que nos rodean, podrán llegar a ver que realmente hay un espíritu de Dios en nosotros cuando demostramos ese amor los unos a los otros. Y seremos cartas leídas y comprendidas por los hombres, conocidas por los hombres, por la obra que llevemos a cabo. Agradezco al hermano Marsella por su esfuerzo, y gracias, hermanos. Este es mi comentario. Gracias, hermano Andrés. Dios te bendiga. Un saludo en la distancia.
Igual, hermano. Muy bien, hermano, gracias por su estudio de esta noche. Y pues, eh, ¿qué más decir? Todo lo han dicho, ¿no? Pero sí, recordemos la iglesia de Corinto, ¿no? Una iglesia conflictiva, y por eso Pablo en su segunda carta exhortó en segunda de Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. Esta lección, pues, es algo que debe de ponernos a reflexionar, a meditar, porque sí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y recordemos de que nuestro propósito es llevar almas a Cristo, no perder las almas, sino que las almas vengan al Señor y de esta manera, pues, continúen, ¿verdad? Buscando la salvación que Cristo ha ofrecido mediante su sacrificio. Gracias, hermano, por tu lección. Dios te bendiga. Saludos a los hermanos por allá. Muy agradecido. A ti, hermano Osvaldo, sigue adelante, que sigas mejorando tu salud. Recibe un abrazo, una distancia, hermano mío. Dios te bendiga. Gracias, hermano. No sé si tienes algo que decir, ¿verdad? Las últimas palabras acá para todos, para que luego, pues, nuestro hermano Francisco Telles pueda despedirnos en palabras de oración. Bueno, no queda más que darle las gracias a todos, especialmente a Mario por invitarme. Siempre es un gusto pues, poder compartir la palabra, aunque hay grandes maestros siempre conectados y yo trato en la medida de lo posible de presentar un mensaje claro. No soy un gran maestro, simplemente trato de entender lo que la Biblia dice y aplicarla de una forma práctica. Eh, bueno, lamentablemente, como decía mi hermano Edward Rangel, a veces uno de los grandes males que está azotando a la iglesia es que a veces ocurren dos cosas. Una es que a veces nos hacemos copartícipes de situaciones de tolerancia para que no se vayan de la iglesia las personas. A veces tratamos de ser flexibles, de hacernos, digamos, eh, de hacernos los despistados o de no ponerle cuidado a los asuntos. Y eso nos salpica, nos involucra. Ese es un polo y el otro es completamente opuesto. Hay hermanos que son implacables, hermanos que no tienen la forma y el tacto de abordar los problemas y las deficiencias que a veces se manifiestan. Entonces, es un mal que afecta a la iglesia y esperemos, hermanos amados, que aprendamos de los demás. Hay muchos hermanos que son ejemplos dignos para cada uno de nosotros, hermanos que día a día incansablemente hacen la obra del Señor, tienen vida devocional todos los días, hermanos que incansablemente dedican todo su esfuerzo a tiempo completo y fuera de tiempo para que el pueblo de Dios que está esparcido en muchos lugares pueda tener las herramientas adecuadas para hacer lo correcto y no ser tropiezo. Ese es mi último comentario, hermanos, y bueno, reciban todos pues un abrazo en la distancia. Acá en Venezuela seguimos firmes y adelante a pesar de muchas dificultades. Les ruego de sus oraciones. Este próximo mes tenemos elecciones presidenciales y hay mucha tensión en nuestro país, muchas cosas que están, digamos, sobre la mesa. Hay muchas cosas en juego
y les ruego de sus oraciones para que la obra del Señor no sea tropezada por las cosas del mundo, que el escenario en mi país no se agrave, sino que haya una transición en paz. Ese es mi deseo y les ruego de sus oraciones para que nosotros aquí en Venezuela podamos ver días mejores y podamos seguir adelante, hermanos. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por su amable atención. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Muchas gracias a usted y cuente con las oraciones de cada uno de nosotros. Así que, hermano Francisco Telle, puedes despedirnos. Gracias, hermano. Oremos. Amantísimo Dios Padre eterno en la gloria, una vez más estamos delante de su santa bendita presencia para darle la gracia por habernos dado la oportunidad hoy, a esta hora, de conectarnos por este medio, siempre con el propósito de edificarnos en su santa bendita palabra. Bendiciones para cada uno, lo que tuvimos hoy, ese amor, ese deseo de estar por este medio, de escuchar su palabra, que siempre nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para seguir siempre adelante, que su evangelio pues sea predicado en todos los lugares, que su evangelio, la verdad, pues también nosotros la podamos vivir primeramente en nuestra vida, que nosotros no seamos tropiezos de alguna manera, tanto para familiares, hermanos en la fe o demás personas, que nosotros podamos ser imitadores, así como Pablo lo fue de usted. Bendiciones para nuestros hermanos que administran esta plataforma, que miran a bien compartir el mensaje de su palabra por este medio. Asimismo, también por nuestros hermanos en la fe en cualquier parte del mundo. Usted mejor que nadie lo sabe. Creo que se encuentran enfermos, tanto en su hogar o hospitales. A esta hora lo ponemos en su mano para que sea usted proveyéndole los medios necesarios para que sea usted obrando en cada uno de ellos y les pueda sanar cualquier enfermedad física que pueda tener cada uno de nuestros hermanos. De igual manera, por algún familiar en la carne también que se encuentra enfermo, también le suplicamos que sea usted también proveyéndole la salud. Asimismo, también por algún hermano o familiar que se encuentra desempleado, también le suplicamos que sea usted ayudándole a conseguir un empleo para que de esa manera puedan llevar el sustento a su hogar. Sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a pasar necesidades, adversidades, pero sabemos que usted va a estar ahí siempre dándonos esa fortaleza, esa sabiduría, para que nosotros podamos seguir siempre adelante sirviéndole como usted se lo merece. Asimismo, también pedimos por esa guerra que sigue en esos países, Ucrania, Rusia, Israel y Gaza, que guarde y proteja a nuestros hermanos que habitan ahí, que les dé esa fortaleza para que puedan seguir adelante, que sea usted también proveyéndole lo necesario y que pronto pueda terminar esa guerra para que no siga causando más daño y sufrimiento ahí en estos lugares. Asimismo, también ponemos en sus manos a nuestros amigos que están escuchando el Evangelio en cualquier parte del mundo, que lo puedan entender, comprender y que pronto lo puedan obedecer para que también se gocen de esas bendiciones espirituales que usted nos ofrece. Ahora que vamos a ir a descansar, le pedimos que nos guarde, nos proteja en esta nueva noche y que aleje de cada uno de nuestros hogares todo peligro y todo mal. A través de Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, gracias a los hermanos que estuvieron esta noche con nosotros, a nuestro hermano invitado y a los hermanos en Facebook. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. No sé si luego van a quedarse los hermanos por acá algún tiempo, ¿verdad? Pues si desean hacerlo, pues lo pueden hacer. Gracias. Que Dios les bendiga.